Este mensaje lo titulé Las consecuencias de sembrar discordia. Es un mensaje que no me gusta tocar. Son mensajes no populares dentro de la congregación. Son tópicos dentro de la iglesia que no son bien recibidos muchas veces, porque nos hemos acostumbrado a estar en lugares o pensando que Dios no tiene que hablar a nuestra vida de diferentes maneras. Sin embargo, sé que si hoy tú estás en esta mañana es porque el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. No estoy hablando desde mi condición, no estoy hablando desde mi humanidad. Vengo en el nombre de Jesús a darte un mensaje de parte de Dios que estoy seguro que va a trascender tu vida, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu mentalidad, va a cambiar tu corazón, porque el Espíritu Santo anhela que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que vaya a la escritura. Si trajo su Biblia, sáquela. Y si no, puede leer en la pantalla Proverbios 6, 16 al 19. Y dice la escritura: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. 19, el testigo falso que habla mentiras. Y el 7 es, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Y quiero poner en énfasis la palabra de Dios, que muchas veces le ponemos vara a nuestros propios hermanos en situaciones y condiciones que, si bien habla la escritura, muchas veces Dios los cataloga de la misma manera, los cataloga en el mismo lugar. La discordia siempre busca producir separación. Es por ello que Dios se toma muy en serio cuando hablamos de este espíritu, porque es espiritual, también es una cultura, también es una forma de pensar. La palabra discordia hace referencia a separar el corazón. Literalmente significa separar, dividir el corazón. ¿De quién? De entre nosotros, de entre nuestros hermanos. La Biblia revela que el Espíritu Santo habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y uno de los aspectos más importantes que refiere que Él está en ese lugar es la unidad. La Biblia dice que el Espíritu Santo llegó como promesa, fue la orden de Jesús, cuando estaban unánimes juntos. Eso significa que estaban en un mismo corazón, en una misma unidad de fe, en un mismo sentir y en un mismo lugar. Entonces, no podemos hablar que Dios es un Dios divisor. No podemos aprobar que Dios aprueba la división. No podemos estar a favor y decir soy de Cristo, estoy en Dios, y aprobar la destrucción de los hermanos. No podemos aprobar, no podemos decir Dios me envió a hacer destrucción, porque Dios no es un Dios que divide hermanos, sino que une hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Bien, esta palabra es para usted. Proverbios 16, 28 dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores. La contienda literalmente divide, separa, señala, acusa. Es la intención del corazón. Se produce desde una herida en el corazón. A través de la herida, uno cuando no se sana, es por eso que los problemas del corazón son importantes tratarlos dentro de la casa, dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Porque a través del corazón, la Biblia dice que como pensamos, así es nuestro corazón. Lo que hablamos es así lo que tenemos en el corazón. Entonces no podemos pensar
que Dios no está interesado en la unidad de la iglesia. No podemos pensar que Dios no está interesado en que no podemos pensar que no va a intervenir cuando se ve amenazada la iglesia. No podemos pensar que Él no va a intervenir, porque Dios es un Dios de justicia. Pero tal parece que muchos refieren que son más justos que Dios. La justicia se la debemos a Él y para Él y por Él. Pensar que yo puedo, opino, pienso mejor, no te hace más justo que Dios. Dios en su justicia hace las cosas como Él quiere, dice su palabra. Porque Él es Dios, que es el que permite, es el que literalmente cambia, transforma y libera. Él es el que hace su obra. Y me gustaría poner las bases de este mensaje, que le repito, las consecuencias de sembrar discordia. Este mensaje lo podemos ver en Números 16 del 1 al 5, si usted me quiere acompañar a leer. Hay una historia muy hermosa en la Biblia que nos enseña lo que pareciera ser una causa justa, termina siendo injusto. La Biblia dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de. Y me llama mucho la atención porque dice que eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de. Y me llama mucho la atención el mensaje. Yo quiero que lo vayamos comiendo despacito. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, varones de renombre. El verso 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. No solamente ustedes son santos, no solamente con ustedes habla Dios, no solamente con ustedes está el Señor. Basta ya de ustedes. Y en medio de ellos está Jehová. Esas fueron sus palabras. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? No es de ustedes. ¿Por qué están ahí si también con nosotros Dios habla? Cuando oyó esto Moisés, dice la palabra, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Datán, Abirán y Coré buscaron personas que tuvieran influencia sobre el pueblo, metiendo acusaciones, metiendo discordia, división. Y tal parece ser que no solamente su boca llegó al pueblo. Me atrevo a pensar, si usted hace una investigación, estos números me salieron a mí, más de 2 millones de personas, porque más adelante lo vamos a leer, pero me hace referencia a remarcar que eran varones de renombre, los príncipes, los principados, en otras palabras, gente del gobierno, gente que tenía liderazgo, gente que Dios lo había colocado con un rango de autoridad, gente que estaba a cargo de un grupo de personas, y a ellos literalmente no sabemos, porque la Biblia guarda silencio en qué le dijeron, qué cosa les dijeron. No lo sabemos y no lo vamos a saber, pero sí podemos entender que el mensaje que Coré dio fue a tal punto de influencia que le lavó el cerebro a más de 2 millones de personas, incluyendo
incluyendo los principados, incluyendo gente de liderazgo, incluyendo gente del gobierno. Literalmente los vino a sacar de su propósito, los vino a arrancar de lo que el Señor quería hacer con ellos. Silencio en la iglesia del Señor. Era tal grado la influencia de Coré. No sabemos el mensaje, pero le cambió la perspectiva de el pueblo, cambió la perspectiva de los hombres de Dios, gente poderosa a la cual Israel escuchaba. Estos se levantaron y formaron un grupo de rebelión contra Moisés y Aarón. Coré influenció a más de 2 millones de personas que estaban en el pueblo, incluyendo principados, creyendo que la cantidad iba a prevalecer sobre lo que Dios había llamado. Ellos pensaron que por ser mayoría tenían la voluntad de Dios. No, ellos creyeron que por ser mayoría y ser numerosos Dios tenía que hacer caso a su voluntad. Ellos pensaron que el hecho de tener muchas personas a su causa, a su favor, que los defendieran, iban a prosperar para revocar el propósito que Dios había puesto en Moisés y Aarón. Cuando Moisés entiende la gravedad del asunto, me agrada su corazón. Porque lejos de ponerse a discutir, lejos de ponerse a pelear, lejos de ponerse a contender, la Biblia dice que dobló sus rodillas delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque había misericordia dentro de su corazón. Sabía que él no tenía que darle explicaciones a nadie de quién lo había colocado en el lugar que estaba él allí. Él no tenía que dar explicaciones de que por qué Dios lo había escogido, Dios lo había elegido. Él no se puso a discutir eso. Lo único que él dijo es humillarse. Eso es símbolo de rendición a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón él sabía que no estaban peleando contra Moisés, no estaban peleando contra Aarón, estaban yendo de frente directo a la voluntad que Dios había puesto. Y muchas veces somos tan contaminados del mensaje de Coré que literalmente puede llegar a moverte de tu asiento, para arrancarte de tu asignación, para quitarte el propósito. Servías con intensidad, creías con intensidad, pero algo ocurrió. La vara de la justicia llegó y ahora tú peleas causas justas que te están llevando lejos del propósito de Dios. Ahorita voy a aclarar las causas justas. Levantarse en contra de los ungidos de Dios es sinónimo a levantarse en contra de la voluntad de Dios, porque es igual a decir que Dios se equivocó al escoger a su escogido. Levantarse en contra de los ungidos de Dios es decirle a Dios con nuestra actitud: tú no eres perfecto. Y le aclaro, Dios es perfecto en todas las áreas. Él nunca se ha equivocado. Él tiene un récord de ser perfecto. El Dios fuerte, el Dios, a Él nadie le ha ganado una carrera, nadie le ha ganado la batalla. No existe enfermedad, no existe problema, no existe angustia que el Señor no pueda quebrar. Cuando Moisés se ve desafiado por Coré y su séquito, no tomó una actitud desafiante, mucho menos hizo la guerra física ni verbalmente, porque sabía que no tenía la necesidad de defenderse. Moisés estaba seguro que Dios lo había puesto. Es por ello que debemos aprender a no defendernos. Por mucho que tengas el derecho de réplica, porque es justo delante de los hombres no solamente escuchar un lado, es justo tener el derecho de réplica. Pero ¿sabes una cosa?
Cuando entiendes que debes morir a tu derecho, a lo que es justo y puedes defender, simplemente porque Dios es quien te defiende a ti, ahí se encuentra tu victoria. Así que a partir de hoy le anuncio, no verá de nuestra causa ninguna defensa alguna. Piense lo que quiera, sienta como quiera. Le aconsejo que haga lo mismo con sus enemigos. ¿Sabe qué? Porque Dios va a defender lo que Él ha colocado. Si no fuera así, le digo que a veces cree pensar mejor usted que Dios. Porque si Dios no está de acuerdo con su voluntad, o usted en su voluntad, le pregunto, ¿tendría el poder de erradicar a cualquiera? Dios quitaría, dice que Él pone y quita reyes. ¿Qué te hace pensar que tú lo puedes quitar? ¿Qué te hace pensar que tú lo puedes cortar? ¿Qué te hace pensar que tú puedes tener más justicia que Dios? No la hay. No defiendas tu llamado ni tu posición. Más bien, demuestra que Dios está contigo. Números 16:28. Y dijo Moisés: en esto conoceráis a que Jehová me ha enviado, porque hiciste todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Cuando Moisés es confrontado por estos perversos y los 250 principados, simplemente dijo: mañana se dará a conocer quién me llamó. Él no se puso a contender con ellos. Él no se puso a perder su tiempo ni decirse de palabras. Simplemente les llamó y les dijo: se sabrá quién está apartado y quién no. Dios dirá quién sí y quién no. No defendió la posición, simplemente mostró quién lo había puesto. Seguido de esto, Coré se presentó en contra de Moisés, juntamente con los principados del pueblo, y casi toda la congregación ya estaba dentro de la conspiración. Al ver esto, Moisés dijo al pueblo: todos los que estén con Coré, quédense con Coré, pero los que no estén, apártense de sus tiendas, porque en un momento se va a saber si Dios está conmigo, si Jehová me envió, si Jehová está de mi lado. Que Coré muera, no como lo hacen los mortales, esa fue su sentencia, sino que vivos bajen al Seol. Si Dios está conmigo, que Coré no muera ni descienda al Seol como los mortales. Si Dios está conmigo, que se abra la tierra y los trague vivos a ti y a todos los que están contigo. La Biblia relata que apenas terminó Moisés de decir estas palabras, y se abrió la tierra y se tragó a Coré y a todos los rebeldes juntos, con sus bienes y sus pertenencias, sus casas y su oro. De tal manera que el pueblo entendió: quien está al frente era puesto por Dios y no por ellos. Números 16:28, por si te queda duda. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. 30. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare a todas sus casas y cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas, y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel
Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Deje que Dios muestre su llamado. No vale la pena discutir algo que ya Dios determinó. El día que decida Dios quitarlo, ese día lo quitará. El día que Dios decida ponerlo, ese día lo pondrá, porque Dios pone y quita como le place. Cuando se ve amenazado por gente que no tiene revelación de su propósito, no se defienda. Dios será quien salga al frente suyo, porque no van contra usted, sino contra Dios. Cuando Juan el Bautista estaba en prisión, oiga esto, él estaba ofendido al grado, él había visto, ¿se acuerdan esa figura? Jesús llegó a las aguas, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma, y la Biblia dice que una voz audible en el cielo se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Le pregunto, ¿habría duda en Juan el Bautista de saber a quién estaba bautizando? No. Pero mientras él literalmente estaba pasando por el fuego, él se ofendió pensando que Jesús iba a llegar a contender con todas las de la cárcel y lo iba a sacar. Como él esperó un día, 2 o 3, quién sabe cuántas horas pasó allá adentro. No menciona la escritura. Lo que sí menciona es que mandó a sus discípulos, Juan el Bautista, diciendo: pregunten si es el que habría de venir. Un día estabas creyendo que Dios te había hablado y al día siguiente estás dudando de su voluntad. Solo porque ves lo que no quieres, solo porque estás viendo algo que tú no quieres que suceda. Solo porque está pasando algo que tú no quieres que suceda de esa manera. Mis amados hermanos, no se trata de lo que queremos, se trata de lo que Él decide hacer. No se trata de quién somos, sino se trata de su voluntad. Y la Biblia dice que los discípulos llegaron con Jesús y le preguntaron, dice nuestro maestro, si eres tú el que habría de venir. Me encanta la respuesta de Jesús. ¿Sabes qué hizo? Dice, y al instante comenzó a sanar, a liberar, a hacer milagros. Le dio vista a los ciegos. Él al instante, él no tuvo un diálogo con ellos. Al finalizar los milagros, las señales y las maravillas, solamente les dijo: ve y diles que los ciegos oyen, que los ciegos ven. Ve y cuéntale las grandes cosas que han visto tus ojos ahora mismo. No te defiendas. Deje de esperar que todo el mundo entienda su asignación. ¿Usted se cree que a esta altura nosotros entendemos que le caemos bien a todos? No. Sabemos que Dios nos envió a un séquito de personas, a una asignación de personas, así como lo hizo el apóstol Pablo. Él fue apóstol de los gentiles. No estamos aquí para agradar a todos los oídos castos. Perdóneme, no voy a diluir el mensaje que Dios me dio. Si esto le llega a retorcer sus tripas, le anuncio: Dios quiere hacer algo contigo. El poder de la semilla de discordia. Números 16-19 dice, lo lee conmigo por favor. 1, 2 y 3. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Se imagina? Pensando que porque tenían mayoría de pensamiento, Dios iba a hacer caso. ¿Se imagina qué mensaje llevaba Coré?
¿Se imagina el mensaje de Abidam? ¿Se imagina el mensaje de este séquito de principados? ¿Se imagina? La discordia ya había sido sembrada en sus corazones. Los susurros de la serpiente pueden ser tan convincentes que pueden hacerte creer que estás del lado correcto cuando estás del lado incorrecto. El pueblo estaba tan influenciado de la rebelión que aún habiendo visto lo que pasó, al día siguiente se volvieron otra vez contra Moisés y Aarón. Ellos vieron que se abrió la tierra. La Biblia dice que salieron huyendo, diciendo: no vaya a ser que nosotros también nos toque como a ellos. Al día siguiente, no habían pasado semanas, al día siguiente se reunió toda la congregación en contra de Moisés y Aarón. Más de 2 millones de personas. El pueblo estaba tan influenciado a la rebelión que aún habiendo visto lo que pasó, volvieron a levantarse en su contra. La historia relata que la gloria de Dios se presentó y el furor de Dios fue tal que literalmente mandó mortandad en el campamento. La Biblia dice que le dijo Dios a Moisés: apártate porque hoy los voy a erradicar a todos. La respuesta de Moisés fue volverse a arrodillar. Se puso enfrente. ¿Sabe por qué? Porque hay misericordia. Para el que no lo ha entendido, siempre hay misericordia. Para el que no lo ha comprendido, no pasa nada. ¿Sabe qué? Moisés mandó a Aarón. Me agrada esa figura, porque sabiendo quiénes habían sido del pueblo los que estaban en su contra, quiénes habían sido manipulados, quiénes habían hablado, quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, a él no le importó eso. La Biblia dice que agarró su incensario, que es tipo de la oración. Por eso la oración eficaz del justo puede hacer mucho. Porque lejos de defenderse, lejos de tomar posición en contra, a Aarón no lo movieron las opiniones de la gente en su contra. Aarón no lo cambió, no le cambió el pensamiento en contra. Aún así, él se fue en medio del pueblo y comenzó a orar. Él comenzó a orar en favor del pueblo y dice la Biblia que la mortandad cesó. Y si tú lo quieres leer en casa, te invito a que lo leas. Menciona el número del pueblo que murió ese día también. Agrégale a todos los Corés y su séquito de un día anterior. Muertes tan terribles. Porque la gloria de Dios no, mire, si algo detesta, dice que lo aborrece. Aborrece Dios la división entre los hermanos. ¿Qué te hace creer que estás bajo la bendición de Dios haciendo división? ¿Qué te hace creer que estás haciendo su voluntad al ir a predicar un mensaje que divide? Moisés y Aarón se vieron sumergidos en esto, pero no se conmovieron, no cambiaron su opinión, no cambiaron su corazón, no se defendieron. Dios iba a erradicar en un abrir y cerrar de ojos a todo el pueblo, a toda la congregación. Sin embargo, Moisés manda a Aarón a que tome el incensario, y significa intercesión, significa oración en favor de, representa las oraciones en favor del pueblo. Y ahora se puso en medio, paró la mortandad en el campamento. Aarón se permitió rogarle a Dios para que no destruyera al pueblo. Él tenía misericordia. Aarón no se dejó influenciar de la actitud del pueblo, sino que persistió en lo que Dios le había puesto. ¿Sabe qué él era? Él era el sumo sacerdote. Él no cambió su sacerdocio porque había división de opiniones.
Él no cambió sus ojos porque había dos bandos. Él se mantuvo fiel a su asignación. Fue inconmovible en su llamado. Así actúan los que tienen definida su identidad en Dios. Los que conocen su llamado responden de la forma que saben hacerlo. De rodillas, intercediendo, orando, clamando por la restauración, clamando por el levantamiento, clamando por los que están y por los que no están, llorando afligidos para que Dios haga algo en esta casa. No podemos tomar entonces una actitud diferente y hostil. Las voces equivocadas pueden convencerte de que estás bien mientras te conducen por el camino incorrecto. ¿Cómo luce la discordia entonces? Coré fue un hombre divisor, contencioso. Se empeñó en trabajar en contra de su líder, dividió una nación, manipuló e influenció a su propia causa a 250 príncipes dentro del pueblo. Puso en contra a Moisés, puso en contra a Aarón, les cambió. ¿Sabes qué? En una ocasión hablé de las gafas de la herida. Las gafas de la herida funcionan así. Pastor Toñito, pase, usted tiene lentes, usted me va a entender. Las gafas representan la herida de alguien. Cuando me viene a visitar el pastor Toñito, como él me mira a mí con esas gafas de herida, ya sus ojos me ven diferente. Ya esos lentes se ve distorsionada la realidad de Dios, porque habla desde la herida de su corazón. Cuando usted se va con su familia y les habla, ¿sabe qué? A ver, venga, pastora Sarita, ayúdeme. Cuando él llega a su casa, póngale los lentes. No, fíjese que el pastor Lael, mire, me hizo esto, me hizo aquello. Y ya usted me comienza a ver con otros ojos que no son suyos, con una herida que no le compete, que no le corresponde. Y ese es el problema, muchas gracias. Ese es el problema con la herida en el corazón que no se trata. Es a tal punto que comienza a cultivarse en tu corazón y en tu mente como una causa justa, cuando en realidad estás perdiendo tu propósito. En realidad estás separándote de lo que Dios quiere. Te digo que no el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo, de nuestro adversario, dice que su asignación es matar, robar y ¿qué? ¿Por qué se deja manipular? Yo no he venido a ponerle la carga a usted. ¿Sabe por qué? Porque si Coré tuvo un mensaje tan potente como para influenciar a los principados de la congregación y a más de 2 millones de personas, muchas veces no la culpa la tiene usted en todo sentido, sino el espíritu que manipula el mensaje. El mensaje de Coré puede sonar a justicia, pero su realidad por dentro te está llevando lejos de tu propósito, lejos de tu llamado, lejos de la voluntad de Dios. Moisés, Aarón procuraron por el pueblo, intercedieron por el pueblo, le dieron de comer al pueblo, le dieron de beber al pueblo, los defendieron de las amenazas externas, fueron guía, fueron sustento en todo momento. Es tan importante destacar cómo el mundo cede tan fácil a lo negativo, a lo que destruye. Ese pueblo tenía años siendo conmovido, siendo guiado, tenía años siendo guiado por esos líderes. Eran líderes entregados a Dios, líderes designados por Dios. Estaban a su total servicio. Me he preguntado cómo es posible que en tan poco tiempo Coré los haya engañado a su causa.
Concluyo entonces que no importa cuántos años puedas vivir siendo fiel a Dios, no importa qué tan bueno sea tu liderazgo, no importa qué tanto tú te entregues a ellos, el día que tú cometas un error, la gente es capaz de tirar a la basura 40 años de fidelidad a Dios, al pueblo, a darse en beneficio de ellos. El pueblo se olvidó lo bueno que Dios había sido con ellos. Se olvidó que Dios había puesto a Moisés y Aarón desde el principio. En un descuido, el veneno de Coré pudo borrar la memoria de toda la congregación, de toda esa nación. Borró la bondad de Dios, borró el propósito de Dios. Coré, que nunca había hecho nada bueno, abre tus ojos. Coré, que nunca había tenido liderazgo, nunca trajo consigo una señal, nunca fue líder de nadie, tenía una función, pero jamás se podrá comparar con la hazaña que Dios había hecho con Moisés al abrir el mar rojo, al abrir el mar, al destruir a los egipcios. No se podía comparar con que él con una vara tocara y saliera comida, saliera bebida, del cielo caía el alimento a través de él. ¿Cómo podemos cambiar nuestros ojos a una realidad alterada? Tenía una función, pero no se compara. Sin embargo, el pueblo le terminó escuchando. Escucharon a un tonto. Y así mismo sucede en nuestros días. El mundo cristiano es así en su mayoría. Le encanta darle seguimiento a los errores. Permanecen en la crítica contra sus propios hermanos. Pastor, es que no lo entiende. Esto es un escándalo. Esto es justo. El espíritu de Coré es confrontativo, conflictivo, levanta contienda y disensión. Ese mismo espíritu luce así en muchos dentro de la iglesia, en los altares, en el liderazgo. Fácil de distinguir porque todo el tiempo habla para crear conflicto. Coré es asignado para dividir a los hombres. El mensaje de Coré es para confundir al pueblo, para cambiar los buenos ojos de los hombres de Dios que Dios ha puesto a lo largo de sus días. Coré pone en tela de juicio el llamado que Dios tiene en tu líder. Coré levanta cualquier argumento para desviar la fe del pueblo. Le estoy hablando a los conflictivos, a los que hacen contienda. Les anuncio, sus días están terminados. Ya está dando juicio. No por mí, no porque yo lo anhele, no porque nuestro pastor lo anhele. ¿Qué no entiendes que estás yendo en contra de Dios y su voluntad? Pero ¿cómo? El pecado es su voluntad, entonces no, tontito. Claro que no. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y en eso mantente fiel y firme, que nada te sacuda, que el mensaje de Coré no te mueva, porque lo que quiere es dividirte. Proverbios 26:20 dice: ¿lo puede leer conmigo? 1, 2 y 3 dice, con otras palabras, no hay combustible, no va a quemar. ¿Necesita qué? Necesita combustible. De la misma forma el chismoso, sin su chisme no hay fuego. Y donde no hay, vamos, dígalo. Yo sé que hoy tiene miedo a hablarlo, pero háblelo. Porque la verdadera palabra, escuche bien esto, la Biblia dice, la verdad nos hará. Dice,
Y el chismoso, y donde no hay chismoso, en otras palabras, no nos convienen los chismosos. Porque donde hay uno, mira, hoy llegaron a tu casa para contarte el chisme de otro, pero el próximo chisme va a ser el tuyo, el de tu casa. Lo sentaste en tu mesa, lo sentaste en tu hogar, le diste la entrada, te lavaron el cerebro en ese sentido, pero no te preocupes, el próximo ventaneando va a ser tu casa y tú eres el protagonista. No lo digo yo, lo está hablando la Escritura. Por eso mete a la sabiduría, dice la Escritura, busquen la sabiduría. Es que me parece muy curioso porque el chismoso no está leyendo la Biblia, lee Facebook, lee Instagram, le gusta ver el video que le mandaron, le toma captura de pantalla a las cosas. ¿Ya viste? Mira, ¿qué dijeron? Lo sube a sus historias. No le des cabida al chisme, el carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender, eso los. Cuando quieras hacer una, te lo enseño. Cuando quieras reventar algo, mete al más rencilloso de la historia. Búscalo. Ese, mira, efectivo para la maldad, efectivo para el fuego. ¿Te paras que estás dentro de la voluntad de Dios entonces? Creyendo que está contigo Dios cuando estás dividiendo a tus hermanos. El hombre rencilloso para encender contienda. 22. Las palabras del chismoso son como dulces bocados, bocados suaves, ricos bocados. Y esto, mire, mis hermanos, creo que hoy es un buen momento para enseñarlo. Se toma gracioso cuando hablamos de chisme. Tal parece que cuando le dicen a alguien chismoso, ya se normalizó. Ya se dejó como algo bueno. Ah, sí, bueno, está bien. Sí. Yo soy la chismosa de ahí, de la colonia. Eso no es de Dios. Te están utilizando tu boca, están utilizando tu corazón para hacer daño a lo que verdaderamente es el plan de Dios. ¿Sabes cuál es? No el chisme, no el problema y no el pecado. Hoy lo voy a exponer acá en casa. Existe un murmullo en las redes sociales sobre esta congregación. Lo hablo de frente, sin temor y vergüenza de lo que estoy hablando. Yo no estoy para divulgar un mensaje erróneo, pero sí lo enfrento de la siguiente manera. Aunque tengo el derecho de réplica, aunque se olvidan que tenemos cómo grabar, tenemos la forma de contestar, no voy a diluir un mensaje. Yo no estoy defendiendo lo que es indefendible. Estoy defendiendo la causa que es 100% vale mi propia vida. Es la causa de Cristo. Y ellos, nuestros angustiadores, se mofan allá afuera y en las redes sociales, alegrados porque quieren ver nuestras sillas vacías, quieren ver la casa de Dios vacía y a un hermano muerto. Es muy curioso, decía papá, cómo Dios ha utilizado nuestras vidas. Porque sabe Jehová y vive y su presencia está aquí.
que muchos de nosotros vinimos desde una condición paupérrima, y aquí encontramos alimento, encontramos sustento, encontramos un hogar, encontramos familia, encontramos hermanos y amigos. Pero hoy es curioso porque el deseo de un padre por ver la restauración de su propio hijo es tomado en burla, es causa de mofa, de risa, parados desde un escritorio, desde un celular. Mira, porque hasta eso ni siquiera son frontales para decirte las cosas. Viven del que dice que me dijeron por esto y por esto, y se la viven heridos de esa misma manera. Chismoso, ven conmigo. ¿Tienes dudas? Papá habló hace unas semanas atrás diciendo: voy a hacer cambios, la iglesia va a ser sacudida, se va a mover desde arriba hasta abajo, le guste al que le guste. Hoy es un buen momento para hablarlo así. Y estoy en toda la autoridad moral, espiritual y de parte de Dios para decírtelo. Y lo aclaro. ¿Es mi deseo ver mal a la pastora Yaneli? No. ¿Es mi deseo y el deseo de mi padre y de mi madre ver mal a la pastora Yaneli? No. No te confundas. Fue el deseo de nuestro corazón que se partiera nuestra familia. No te confundas. Porque al igual que nosotros estamos clamando y llorando por ver que esta casa se levante con lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero en esto te profetizo, Fernando, el Espíritu Santo me habló ayer y me dijo lo siguiente: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y aunque el mundo te quiera tachar y decir lo contrario, hermano, te profetizo en el nombre de Jesús: tu levantamiento está próximo. Le guste al que le guste, esté de acuerdo el que esté de acuerdo, Dios en su voluntad, Dios te escogió y no ha quitado el dedo del renglón contigo, hermano. Te lo digo en el nombre de Jesús. Aunque el mundo te ha querido crucificar, el mundo no le bastó con que te quitaran de todo y en todo, porque se satisfació su necesidad de verte destruido. Te anuncio: tus ojos no se cerrarán hasta ver la casa como Dios te la mostró. Porque yo mismo recibí la palabra de Dios de parte de ti, a través de ti. Y te lo digo en el nombre de Jesús: Dios no te ha sacado del renglón. Y aunque allá afuera te han acusado, te han condenado, mira, no les va a bastar absolutamente nada. Y por eso estoy tan frontal como lo estoy haciendo ahora, porque el anhelo de su corazón no descansará hasta que tus días terminen. Pero el Espíritu Santo te dice: yo no he terminado contigo. Y aunque tus enemigos te quieran ver muerto, dice el Señor, yo restituiré. La lluvia temprana y tardía viene, porque de niños estuvimos en este lugar. Y yo sé que cuando te subiste a esta plataforma, nunca hablaste desde tu corazón, sino que Dios tomó tu boca, tomó tu corazón, tomó cada lágrima. Porque yo te he visto llorar, yo te he visto sufrir. Es más, te pido perdón públicamente, hermano, porque hasta yo me moví. Pero hoy reconozco que Dios al que escoge, lo escogió. Y yo no me voy a poner envidioso contigo, porque sé cuán grandes cosas ha hecho Dios. A través de ti he recibido proféticas palabras.
que mis ojos han visto. Dios no ha terminado con esta casa, le anuncio. Aunque el deseo de ellos es que allá afuera se vea una leyenda que diga: Iglesia, Ministerio, Reino, Poder y Gloria clausurada. Les digo en el nombre de Jesús, nuestros mejores días están por venir. Mientras viene el sacudimiento, siempre lo hemos dicho, después del fuego lo que queda es oro puro. Después del fuego lo que queda es oro puro. Y ese es el escándalo que tanto dicen. Es más, se mofan, servimos de burla y de crítica. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que digan lo que digan, que digan lo que digan, que digan. Yo sé quién soy, sé que soy su hijo y que tengo un padre que me ama. Y aunque me quieran ver, porque esa es otra, tal parece, miren, se quedó el juicio en su boca y en sus manos. Y ahora estamos desterrados de la gloria de Dios, desterrados de la salvación de Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres para quitarle la salvación? El costo de tu salvación fue grande. Lo hizo por ti y por mí. Si hoy decides partir, Dios te bendiga, no me peleo contigo. Si hoy decides que las palabras que he hablado tal parece que movieron mucho tus entrañas y lo único que ocasionó fue tal vez más molestia, Dios te bendiga. Dios está preparando una mesa. Y lo único que sé es que Dios la va a servir. Y voy a decir las mismas palabras que dijo Aarón y que dijo Moisés. Si lo que dicen que somos es de Dios, que así sea. Pero si Dios está con nosotros, Dios tenga misericordia, Dios tenga favor, porque lo que estás haciendo, y lo hablo a las redes sociales directo, estás yendo en contra de la obra de Dios, escondido detrás de una supuesta causa justa, pero lo que en realidad lleva es la destrucción de esta casa. Le plazca al que le plazca, mi anhelo y mi oración es ver que mi familia se restaure. Veré a tus hijos, hermano, veré tu familia, veré tu casa en la gloria de Dios. Le guste al que le guste, esté de acuerdo el que esté de acuerdo, y si no te place, Dios te bendiga. Ay, en esa iglesia corren a la gente. Mira, pues bien que lo decían. Dios te bendiga. Si eso es lo que piensas, Dios te bendiga. Quizá yo no vea a muchos después de esto. Lo lamentaré mucho, porque sé que Dios te trajo con cuerdas de amor a este lugar. Pero si decidas probar por otro lado, tampoco te condeno, porque la misma compasión que se le tiene al que cayó, la tendremos contigo. Quiero cerrar con lo siguiente. Gálatas 5:9 dice: un conflictivo es inútil en la obra de Dios y termina dañando el corazón de aquel que sí es útil. Pueden ponerme Gálatas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es lo que dice la escritura.
un poquito de chisme te infla la barriga y te puede sacudir. Le hablaba a los de la alabanza el día de ayer y les dije: defínanse. Si estás por la causa justa, esa es la obra de Dios. Y punto. Si no lo entiendes o lo entiendes, te voy a dejar una bomba para el siguiente, porque esto lo voy a agarrar como una serie. No te lo voy a hablar ahorita mismo porque es otro mensaje. Pero les prediqué un mensaje que vino del corazón de Dios. No lo tenía preparado. No salió de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, aunque han sido volubles en los últimos días. Me mantengo firme en mi fe. ¿Sabe por qué? Porque viene de gente que no tendría un solo comentario. Uno. Si recordara cómo vino, si recordara lo que fue y lo que aquí se le predicó y se le enseñó. Ahora sí voy a hacer algo. ¿Quién de los que están acá me puede dar testimonio que Dios usó la vida de ese hombre, papá, nuestro pastor, en situaciones donde te viste quebrado y recibiste una palabra específica y especialmente un consejo que si no lo hubiese recibido en ese momento, tú no estuvieras aquí? Este es el momento para levantar su mano. Entonces pueden decir lo que quieran decir, pero si tienes su corazón, te va a doler lo que a él le duele. Vas a clamar por lo que él clama. Vas a anhelar lo que su corazón anhela ver. ¿Y sabes qué es? Entregó sus años, entregó su vida, entregó su salario. Me consta, esta iglesia no te costó un peso a ti, ni a ti, ni a ti. Tengo la dicha de decir que tengo un padre que es pastor. Y el día que en la escuela se burlaron de mí diciendo: los pastores son unos ladrones, me compungía el corazón. ¿Sabes por qué? Porque cada año vi su salario ingresado aquí. Tengo la dicha de que mi padre no comió del altar, aunque es bien merecido. Entregó su dinero, entregó su vida. Papá, y hoy te honro tal cual como lo fue en su tiempo Moisés y Aarón, porque eres un Moisés de nuestro tiempo y de nuestra generación. Eres un Moisés que nos dio sustento, que nos dio guía, nos diste de comer y de beber la palabra, que nos cambió y nos transformó la vida. Como tu hijo, te honro públicamente esta mañana, porque mi mente nunca va a valorar más un murmullo de afuera que lo que verdaderamente sé de ti, conozco de ti. Sé quién eres. Sé que no eres perfecto, pero Dios dice que se place en buscar lo imperfecto para gloriarse, y en ti he visto su gloria. Con esto quiero concluir. El Espíritu Santo está aquí esta mañana. Si tú no lo quieres ver y sentir, ese es tu problema.
Pero esta mañana está aquí, ¿sabes para qué? Para sanar. Está aquí para que tú cambies tu corazón. Está aquí para perdonar. Está aquí para liberar. Está aquí para cambiarte el corazón. Si algo se movió en tu interior y no quieres ser de los que se van con Coré al Seol, quiero que te pongas de pie y que cierres tus ojos y levantes tus manos. Voy a hacer un llamado específico en esta mañana. Si tú reconoces que hubo murmullo que te movió, que cambió tus ojos para ver al hombre de Dios que Dios puso y estableció en este lugar, y entendiste que no lo puedes quitar tú ni nadie, sino solo Dios, entonces te anuncio, es tiempo de que te arrepientas en tu corazón. Que tu ser interior no tenga paz para pedirle a Dios, perdóname, porque me dejé influenciar por cosas, por acciones que incluso a mi parecer se vieron injustas. Pero si hoy decides entregárselo a Dios, levanta tus manos así en alto y haz conmigo esta oración. Es más, te voy a pedir que pases, haz un acto de fe y pasa al frente. Pasa al frente. Aquí yo no vengo a criticar, a enjuiciar a absolutamente nadie. Si Dios quiere hacer algo contigo, lo va a hacer y punto. Pasa al frente. Si algo en tu corazón se movió, si alguien te lastimó, y no estoy hablando solamente del problema, sino que puede haber otras situaciones hasta en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Si algo te movió, Dios estableció las figuras de autoridad, las puso hasta en tu propia casa, las puso en tu trabajo y las puso en la iglesia. Si has tomado la decisión consciente de arrepentirte, este mensaje es para ti. Si alguien nos visita hoy por primera vez, te digo algo en el nombre de Jesús. Jesucristo quiere cambiar la condición tuya. Dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y a través del pecado, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor quiere cambiar esa condición, porque hay dos caminos después que el hombre muere, es a donde va. El número uno es al cielo. En el cielo no hay dolor, no hay llanto, no hay escasez, no hay tribulación, no hay angustia, no hay enfermedad. Y Jesús se entregó a sí mismo por causa tuya y por amor a ti. Si hoy quieres ir al cielo, la Biblia dice que si crees y confiesas al Señor, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo crees y lo confiesas públicamente, la Biblia dice que eres salvo por gracia. Pero si hoy decidieras darte la vuelta y hoy te tocara partir y mueres con tu corazón herido, mueres con falta de perdón, mueres sin Cristo, hermano y amigo, el camino es el infierno. Y Jesús habló más veces del infierno que del cielo. La razón fue porque no anhela que tú vayas allí. El infierno no fue un lugar destinado para los hombres.
El infierno fue un lugar destinado para el diablo y sus demonios, pero a través del pecado es el puente que nos transfiere a ese lugar de juicio, donde dice que el gusano de ellos no muere y que el fuego nunca se apaga. Es un lugar de tormento eterno, lejos de la voluntad de Dios. Desato el temor de Dios ahora y te digo, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, pasa al frente. También quiero orar por ti. Pasa al frente, quiero hacer una oración por ti. Levanta tus manos así, todos los que pasaron, digan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, levante su voz en alto y diga: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y que mi pecado me ha separado de ti. En esta hora te entrono y te pongo como mi Señor y mi suficiente Salvador. En el nombre de Jesús renuncio al pecado, renuncio a la muerte, renuncio a toda iniquidad en mi vida. Si me tocara partir hoy, yo sé que al despertar estaré en tus brazos. En el nombre de Jesús, ahora hago un pacto nuevo. Y repítalo con todo su corazón: renuncio a todo espíritu de división, renuncio a toda sedición, a toda hechicería, a toda sedición, a toda rebeldía. En el nombre de Jesús lo renuncio en el nombre de Jesús. Ahora hago un pacto de ser fiel a Dios y a su palabra y al propósito que tengo en este lugar, porque reconozco que no me llamó el hombre, sino que me llamó Dios. Y en esta hora lo hago público: soy de Cristo, soy para Cristo. En el nombre de Jesús.